La grabación sí la voy a parar hasta que comencemos con la clase. ¿Va? Un segundito, voy a ver de compartir la pantalla completa para que cualquier cosa dándolo todo. ¿Ahí se ve, chicos? Sí, profe. Bueno, cualquier Sí, profe. cosa, si me escuchan muy bajito o si les parece que voy muy rápido o necesitan que vuelva a explicar algún concepto, me avisan. ¿Sí? Esta semana estamos con el tema 2 del programa de Economía 1, que es posibilidades tecnológicas de una economía. Y en la clase del día de hoy vamos a desarrollar el ejercicio número 16 del tema 2 de la guía de trabajos prácticos, y vamos a ver qué nos dice el enunciado. El ejercicio comienza en la página número 15 y continúa en la página número 16. Bueno, el enunciado nos dice: la gráfica siguiente corresponde a la frontera de posibilidades de producción de una comunidad que produce dos bienes: sartenes en miles de unidades por mes y ollas de teflón en miles de unidades por mes. Más abajo, en la hoja 16, tenemos el gráfico que nos menciona el enunciado, en donde las sartenes, que están expresadas en miles de unidades por mes, las tenemos en el eje horizontal, y por lo tanto a la cantidad de sartenes la vamos a simbolizar con la letra X, y a las ollas, que están medidas en miles de unidades por mes, la tenemos en el eje vertical, por lo que a la cantidad de ollas la vamos a simbolizar con la letra Y. Bueno, ¿qué es lo que nos muestra este gráfico que tenemos aquí? Nos muestra las máximas cantidades de sartenes y ollas que una economía, una comunidad puede producir, dadas las cantidades de factores existentes y el conocimiento tecnológico. O sea, aquí ya tenemos señalada la frontera de posibilidades de producción de esta economía, y tenemos también en el gráfico, disculpen, marcadas algunas combinaciones de bienes que se encuentran sobre la frontera, cada una con sus coordenadas correspondientes. Es decir, a la par de cada punto tenemos un paréntesis con dos valores. El primer valor correspondería a la cantidad de sartenes, que sería la variable X, y el segundo valor a la cantidad de ollas, que es la variable Y. Vamos a ver qué nos pide el enunciado. Dice: en base a los datos de la gráfica, marque con una X la opción que considere correcta. Para los casos que correspondan, considere solo dos decimales. Y el primer inciso, en el inciso A, nos dice la variación de sartenes desde la combinación B a la C es igual a. Tenemos una tablita con varias opciones posibles, de las cuales solamente tenemos que marcar una. Vamos a trabajar entonces con este inciso. La variación de sartenes desde la combinación B a la combinación C. ¿Sí? O sea que nos estamos moviendo en este sentido sobre la gráfica, que es decir, desde izquierda a derecha. ¿Y qué es lo que podemos decir que observamos que pasa con la cantidad de sartenes cuando pasamos de la combinación B a la C? Observamos que en el punto B era 250 y el punto C pasa a ser 660. Entonces observamos un aumento en la cantidad de sartenes. Otra aclaración importante es que todos estos valores que tenemos en la gráfica, recuerden que para ambos bienes están expresados en miles de unidades por mes. Yo los voy a leer como figuran en la gráfica, ¿sí? 250, 980, pero tengan en cuenta que como están expresados en miles de unidades por mes, este valor que tenemos acá sería 250.000 unidades por mes, también 980.000 unidades por mes. Acá que tenemos un valor más grande, que es 1.250, en realidad sería 1.250.000 unidades de sartenes por mes. ¿Sí? Pero para hacerlo más sencillo, los voy a mencionar a los números como los tenemos en la gráfica, omitiendo la parte esa de la unidad de medida.
Bueno, entonces, para calcular la variación de sartenes tenemos que considerar los datos del punto B y del punto C, el primer valor que tenemos entre paréntesis, que es el que corresponde a la cantidad de sartenes de cada combinación. Para ver, calcular este aumento que se produce cuando pasamos de la combinación B a la C, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer 660 menos 250, y ese valor nos da igual a 370, y lo marcamos en la tablita que tenemos en el inicial. Bueno, espérenme un segundito que me aparece acá un cuadrito que me tapa la pantalla, y necesito que volvamos a la guía. Vamos a la guía de trabajos prácticos, de nuevo. Así vemos, continuamos con el inciso B. El inciso B nos dice, Profe, la disculpe, tasa marginal... Sí, tenía una duda. ¿Por qué no sería menos 370? a ver, ahora volvemos. No, porque mira que nos dice, al pasar, la variación de sartenes desde la combinación B a la C, es decir, que nos movemos en este sentido sobre la Ah, bien, bien, frontera. bien. Ahí En entendí. B era 250, en C es 620, entonces hay un aumento en la Si cantidad de fuera sartenes. Por eso es en que, el eje vertical, sería negativo, ¿no? claro, o sea, si nos piden que analicemos la variación de ollas, desde el punto B al punto C, ¿qué es lo que observamos? Que la cantidad de ollas en B era 980 y en C 920, entonces hay una disminución. Y ahí sí, la variación de ollas sería negativa, exactamente. Ah, Cuando bien. analizamos, Gracias. siempre que nos movemos en la frontera de posibilidades de producción desde izquierda a derecha, fíjense que la variable X, que sería la cantidad de sartenes, aumenta, y la variable Y, que es la cantidad de ollas, disminuye. Y si lo observamos de derecha a izquierda, o sea, desde la combinación G hasta la combinación A, ¿qué es lo que pasa? La variable que está aumentando sería la variable Y, que es la cantidad de ollas, y la que está disminuyendo es la cantidad de sartenes, que es la variable X. Bien, entonces vamos a D. La tasa marginal de transformación de sartenes por ollas, al pasar de la combinación G a E, es igual a. De nuevo tenemos una tablita con varias opciones posibles. Antes de hacer cualquier cálculo, aquí es importante que ustedes ya vayan, ya pueden ir descartando algunas opciones que tenemos acá en la tablita. Lo primero que tenemos que saber es que, recordar, mejor dicho, es que la tasa marginal de transformación es la pendiente de la frontera de posibilidades de producción. Y recién vimos que, ya sea que nos movamos hacia un sentido o al otro a lo largo de la frontera, siempre observamos que la cantidad, la producción de un bien aumenta y la otra disminuye. Por lo tanto, la pendiente es negativa. Y si la pendiente es negativa, ya podemos descartar de esta tablita todos los valores positivos. Ninguno de estos valores positivos es una opción. Lo segundo que tenemos que identificar es qué tasa nos está pidiendo, porque, como les decía, nosotros nos podemos mover a lo largo de la frontera de posibilidades de producción en dos sentidos. Si nos movemos de izquierda a derecha, que es a medida que disminuye la cantidad de ollas y aumenta la producción de sartenes, se calcula la tasa marginal de transformación de Y por X, que ahí le hemos llamado cantidad de ollas, X sartenes, así que esta sería la tasa marginal de transformación de ollas por sartenes. Y si nos movemos de derecha, disculpen, eso no fue, me adelantó una redina. Y si nos movemos de derecha a izquierda, ¿qué es lo que observamos? Que la cantidad de sartenes es la que disminuye, la variable que está disminuyendo, y la cantidad de ollas es la que está aumentando. Entonces, en ese caso, tenemos que calcular la tasa marginal de transformación de X por Y, que sería la tasa marginal de transformación de sartenes por olla. Entonces, como tenemos dos formas para calcular la pendiente de la frontera de posibilidades de producción, dependen
en qué sentido lo analicemos, es muy importante prestar atención a los subíndices de la tasa, porque estos subíndices también nos están indicando una información, nos están dando una información importante, ¿sí? La tasa marginal de transformación de Y por X, que sería la tasa marginal de transformación de ollas por sartenes, es la razón entre la disminución de la cantidad producida del bien X, que en este ejercicio son la cantidad de sartenes, a medida que nos movemos a lo largo de la frontera de posibilidades de producción. Mientras que esta tasa, la tasa marginal de transformación XY, es la razón entre la disminución de la cantidad producida del bien X y el aumento de la cantidad producida del bien Y a medida que nos movemos a lo largo de su expansión. Entonces, estos subíndices, fíjense que nos indican, el primer subíndice nos indica cuál es el cambio o la variación de qué variable tenemos que poner en el numerador, ¿sí? El primer subíndice indica esa variación. Y el segundo subíndice indica cuál es la variación o cuál es el cambio de la variable que tenemos que poner en el denominador. Siempre la variable que tenemos en el numerador es la variable que está disminuyendo, ¿sí? Y la que está en el denominador, la que está aumentando. Entonces, la tasa que nos pide el ejercicio sería la tasa marginal de transformación de X por Y, que es la tasa marginal de transformación de sartenes por olla, ¿sí? Tasa marginal de transformación de sartenes por olla. Ahora que ya hemos identificado cuál es la tasa que tenemos que calcular, vamos a proceder a realizar los cálculos. Y el inciso nos pide que la calculemos cuando se pasa de la combinación G a la E. Nos centramos en esas dos combinaciones, la combinación G y la combinación E. Ahora sí, necesitamos, para poder calcular la tasa marginal de transformación, necesitamos calcular la variación tanto en ollas como en las sartenes. Entonces yo voy a pasar los datos que tenemos en el gráfico en una tablita, ¿sí? Para la combinación E, tenemos que la cantidad es 1750 de sartenes y 550 de ollas. Y en la combinación G tenemos 2750 para la variable X, que son las sartenes, expresada en miles de unidades por mes, y 0 unidades de ollas. Una vez que ya hemos identificado los datos que necesitamos, yo a esta tablita le voy a agregar unas 3 columnas. Y acá es importante tener en cuenta lo siguiente. Está la tasa que tenemos que calcular. Como les decía, la primera variable es la que va a ir disminuyendo y la segunda que va aumentando. Entonces, nos centramos en esta segunda variable que tenemos en el subíndice, la variable Y, que es la cantidad de ollas. Y lo que tenemos que fijarnos en la tablita es en qué sentido aumenta esa variable Y. ¿Aumenta desde arriba hacia abajo o desde abajo hacia arriba en la tabla? Aumenta desde abajo hacia arriba, porque en la combinación G hay 0 unidades y en la E 550 unidades. Entonces, una vez que hemos identificado que esta variable aumenta en este sentido, ¿dónde tenemos que colocar los valores que obtengamos para cada uno de estos 3 conceptos? Lo vamos a ubicar en la fila que corresponde a la combinación E. Y la fila que corresponde a la combinación G vamos a poner una rayita, ¿sí? A pesar de que todos estos conceptos que vamos a calcular se calculan entre 2 puntos. Aunque nosotros vamos a ubicar los resultados en esta fila, no se olviden que los datos de esta fila no corresponden a la combinación E, sino que lo estamos calculando entre 2 puntos, entre la combinación E y G. Bien. Vamos con la variación de sartenes. Cuando pasamos de la combinación G a la E, ¿qué es lo que observamos con la cantidad de sartenes? ¿Qué pasa con la cantidad de sartenes? Disminuye. Disminuye en 1000 ¿Cierto? unidades. Entonces, para calcular esta variación, tenemos que hacer 1750 menos
2.750, que nos da igual a menos 1.000. Vamos ahora con la variación en la cantidad de ollas cuando pasamos de la combinación G a la E. La cantidad de ollas, cuando pasamos de la combinación G a la E, aumenta. Para calcular este aumento, hacemos 550 menos 0, y eso nos da igual a 550. Entonces ahora, para calcular la tasa, lo único que tenemos que hacer es, como esta es la tasa marginal de transformación de sartenes por ollas, dividimos la variación en ollas sobre la variación de sartenes, que sería menos 1.000 sobre 550, y eso nos da igual, que acá, disculpen, hay un error, acá debería haber un igual, acá lo estoy viendo, ¿sí? Después de menos 1.000 sobre 500, debería haber un igual a menos 1,82. Ahora, esperen, lo voy a corregir mejor para que no tengamos problemas. Bueno. Entonces, adelanto hasta donde hemos llegado. Menos 1,82, que esto está redondeado a 2 decimales como lo solicita el enunciado del ejercicio. Y bueno, colocamos el valor. Ahora que ya hemos realizado estos cálculos, ya podemos marcar la opción correcta en la tablita. La tasa marginal de transformación de sartenes por ollas, al pasar de la combinación G a la E, es igual a menos 1,82. Vamos con el inciso C, que nos dice: el costo de oportunidad de producir unidades de sartenes de una olla por un sartén, cuando se pasa de la combinación D a E, es igual a. De nuevo, otra tablita con distintas opciones, de las cuales solamente tenemos que marcar. Bueno, aquí tenemos que recordar qué es el costo de oportunidad. En términos generales podemos decir que el costo de oportunidad nos muestra cuánto cuesta aumentar la producción de un bien en términos de otro bien. Nos muestra la cantidad de un bien que se deja de producir para poder producir más del otro bien. Para poder obtener el costo de oportunidad, nosotros necesitamos calcular el valor absoluto de la tasa marginal de transformación. Entonces, como tenemos dos tasas marginales de transformación, tenemos que identificar primero cuál es la que necesitamos para poder obtener el costo de oportunidad que nos pide el enunciado del ejercicio. Entonces, si nosotros calculamos el valor absoluto de la tasa marginal de transformación de Y por X, esto nos va a permitir obtener el costo de oportunidad de X en términos de Y. ¿Qué significa en términos de Y? Significa que el valor absoluto de esta tasa tiene una unidad de medida. Y la unidad de medida en la que está expresada es unidades de Y por unidad de X. Por otro lado, si nosotros calculamos el valor absoluto de la tasa marginal de transformación de X por Y, esto nos va a permitir obtener el costo de oportunidad de Y en términos de X. En términos de X significa que el valor absoluto de esta tasa está expresada en unidades de X por unidad de Y. Nosotros hemos simbolizado con la letra X a la cantidad de sartenes y con la letra Y a la cantidad de ollas. ¿Qué nos dice el enunciado? La primera parte nos dice: el costo de oportunidad de producir unidades de sartenes. Necesitamos el costo de oportunidad de sartenes en términos de ollas. Este sería el costo de oportunidad de las ollas, por lo tanto, el valor absoluto de la tasa que tenemos que calcular es la primera que hemos visto, ¿sí? El valor absoluto de la tasa marginal de transformación de Y por X, que nos va a permitir obtener el costo de oportunidad de sartenes en términos de ollas. Y acá, entre comas, tenemos otra información importante que también nos puede ser útil para identificar cuál es el costo de oportunidad que tenemos que obtener. Y aquí nos dice, esto que tenemos entre paréntesis es la unidad de medida del valor absoluto de la tasa que nos piden que calculemos, ¿sí?
como les decía, el valor absoluto de la tasa marginal de transformación de ollas por sartenes está expresado en unidades de ollas por unidad de sartén. Entonces, con esto comprobamos que tenemos otra forma, digamos, de identificar que este es el valor absoluto de la tasa que tenemos que calcular. Ahora que ya lo tenemos identificado, vamos a realizar los cálculos. Entonces nos piden que calculemos el valor absoluto de la tasa marginal de transformación de ollas por sartenes cuando se pasa de la combinación E a la E. Aquí tenemos la fórmula que tenemos que utilizar, ¿sí? Cómo cambia la cantidad de ollas cuando cambia la cantidad de sartenes en valor absoluto. Cuando pasamos de la combinación D a la combinación E. Nos movemos en este sentido sobre la frontera de posibilidades de producción. Y en este sentido, ¿qué es lo que observamos? Que la cantidad de ollas disminuye y la cantidad de sartenes aumenta, que esto es lo que yo les decía. Siempre la variable que disminuye va en el numerador y la que aumenta va en el denominador. Pero acá no estamos tan interesados en saber si, si hay aumentos o disminuciones, porque lo vamos a trabajar en valor absoluto para obtener el costo de oportunidad que nos pida. Entonces, lo primero que vamos a hacer, como al igual que en el ejercicio anterior, vamos a identificar los valores de X y de Y para cada uno de los puntos que nos menciona el enunciado. Para el punto D tenemos 1250 de X, cantidad de sartenes, 730 de Y, que son las cantidades de ollas, y en el punto E tenemos 1750, lo ponemos en la tablita para el valor de X, la cantidad de sartenes, y 550, que sería el valor de Y, la combinación E, la cantidad de ollas. Una vez que ya tenemos los datos, vamos a agregar 4 columnas a la tablita, ¿sí? Entonces, primero vamos a calcular la variación en la cantidad de sartenes, luego la variación en la cantidad de ollas, luego la tasa marginal de transformación de ollas por sartenes, y luego lo vamos a expresar a esta tasa en valores absolutos para obtener el costo de oportunidad. Entonces, miremos de nuevo esta tasa. De nuevo nos fijamos en los subíndices. El segundo subíndice tenemos a la variable X. Eso quiere decir que nos tenemos que fijar en qué sentido está aumentando esta variable en la tablita. ¿En qué sentido aumenta? ¿Desde arriba hacia abajo o desde abajo hacia arriba? Desde arriba hacia abajo, ¿no es cierto? Cuando pasa de la combinación D a la E, la cantidad de sartenes aumenta. Y para poder, entonces, si aumenta en este sentido, ¿dónde tenemos que nosotros colocar los valores de los resultados que obtengamos cuando realicemos estos cálculos? Ahí los vamos a tener que colocar en la fila correspondiente a la combinación E. Y en la fila correspondiente a la combinación D vamos a poner una rayita. Vamos entonces con la variación de sartén. Decíamos que cuando pasamos de la combinación D a la E, la cantidad de sartenes aumenta. Entonces, para calcular este aumento, tenemos que hacer 1750 menos 1250, y eso nos da igual a 500. Vamos con la variación en la cantidad de ollas. Cuando pasamos de la combinación D a la E, la cantidad de ollas disminuye. Entonces, para calcular esta disminución, tenemos que hacer 550 menos 730, y eso nos da igual a menos 180. Ahora, para calcular la tasa, que es la pendiente de la frontera de posibilidades de producción, tenemos que dividir la variación en la cantidad de ollas sobre la variación en la cantidad de sartenes. Entonces, menos 180 sobre 500 nos da igual a menos 0,36, que en valor absoluto es 0,36. Y este es el valor que nos estaba pidiendo en el inicial. Entonces ya en la tablita que tenemos, en la guía de trabajo práctico, ya podemos marcar el valor correspondiente. Antes de continuar con el siguiente inciso, a mí me gustaría hacer
algunas aclaraciones importantes sobre el concepto de costo de oportunidad, porque por lo general este concepto es bastante complejo de entender. Entonces, vamos a ver cómo podemos calcular la unidad de medida del valor absoluto de esta tasa, y vamos a ver también cómo se debe interpretar el costo de oportunidad. Acá ya tenemos la fórmula que tenemos que utilizar para calcular la tasa marginal de transformación de ollas por sartén, ¿sí? El valor absoluto de esta tasa. Acá tenemos ya la variación en cantidad de ollas y la variación en la cantidad de sartenes que ya habíamos calculado, pero en valores absolutos y cada uno con su correspondiente unidad de medida. Entonces, en la fórmula que tenemos aquí, reemplazamos los datos, los valores que hemos obtenido, cada uno con su correspondiente unidad de medida, y ahora lo que tenemos que hacer para determinar cómo nos queda expresado el valor absoluto de esta tasa, vamos a realizar algunas simplificaciones. Entonces aquí ya podemos simplificar los miles con los miles, también podemos simplificar lo que es la unidad de tiempo, que sería el por mes, ¿sí? Entonces nos quedaría 180 unidades de ollas sobre 500 unidades de sartenes. Ahora, si yo divido el numerador y el denominador en 500, es decir, divido 180 en 500, eso me va a dar igual a 0,36, y si divido 500 en 500, me va a dar igual a 1. Entonces tenemos 0,36 unidades de ollas sobre una unidad de sartén. 0,36 sobre 1 es 0,36. ¿Y cómo trabajamos con la unidad de medida? Siempre que nosotros tengamos la unidad de medida expresada de esta manera, es decir, acá tenemos una unidad dividida, el signo de división sobre otra, esta división para las unidades de medida se lee como por. Entonces aquí tenemos 0,36 unidades de ollas por una unidad de sartén. O más sencillamente, 0,36 ollas por sartén, que es la unidad de medida, fíjense que nos mencionaba el enunciado del ejercicio. Entonces, si ustedes tienen dudas por ahí durante el examen, dudas con respecto a si han calculado, han realizado el cálculo correcto o no, el tema de expresar las unidades de medida y simplificarlas me parece un buen ejercicio, una buena opción como para que ustedes puedan comprobar eso. Profe, Vamos a ver. Sí. tenía una duda. Cuando la tasa marginal de transformación esté expresada con la barrita de valor absoluto, Sí. ¿eso nos da el costo de oportunidad siempre que tenga las En barritas? realidad, ahora les voy a explicar eso. Les voy a explicar eso, que eso lo explico en la próxima reunión. Es medio complejo, pero les voy a explicar. ¿Cómo interpretamos este valor que hemos obtenido? ¿Sí? ¿Cómo interpretamos el valor absoluto de la tasa marginal de transformación de Y por X? A partir de este valor, ¿cómo interpretamos el costo de oportunidad? Eso es lo que les voy a responder. En realidad, para interpretar correctamente el costo de oportunidad, tenemos que considerar los datos de esta columna y los datos de la segunda columna, ¿sí? Fíjense, los datos que corresponden al segundo subíndice que tenemos acá en la tasa, porque nosotros estamos interesados en saber cuál es el costo de oportunidad de sartenes en términos de ollas. Ahora, eso es lo correcto. Tenemos que considerar, como les digo, estas dos columnas. Este valor que nosotros hemos obtenido, 0,36, que sería la pendiente en valor absoluto de la frontera, nosotros le hemos considerado, la hemos calculado considerando dos puntos. Y ustedes en el tema 1 habrán visto que la pendiente se puede calcular en un punto o en un arco. Cuando la pendiente se la calcula en un punto, utilizamos la letra D minúscula, ¿sí? En lugar de esta simbología con incrementales, que esa D minúscula son derivadas en realidad, y obtenemos resultados que son exactos, ¿sí? Porque esa letra D minúscula chiquitita, que es para derivadas,
y que se utiliza para calcular la pendiente en un punto, nos permite calcular cambios infinitesimales, cambios muy chiquititos. En cambio, cuando trabajamos con incrementales, ¿sí? Cuando calculamos la pendiente en un arco, es decir, la pendiente entre dos puntos, el valor que obtenemos no es exacto, sino que es un valor aproximado, es un valor promedio. Entonces, como yo les decía, este valor que nosotros, si bien nosotros lo ubicamos en la fila correspondiente a la combinación E, recordemos que este valor no debe relacionarse solo con E o solo con D, porque este es un valor promedio entre, que se debe interpretar, digamos, entre los valores promedios de X. Es decir, para interpretar correctamente el costo de oportunidad tenemos que relacionar un valor promedio con otro valor promedio. Y como para el costo, estamos ahora analizando el costo de oportunidad de sartenes en términos de olla, para poder interpretar correctamente el costo de oportunidad tenemos que considerar este valor, que como les decía es un valor promedio, y calcular el valor promedio entre estos dos que tenemos acá. Entonces, si nosotros decimos, hacemos 1250 más 1750, eso nos va a dar igual a 3000, que dividido en 2 es 1500. Entonces ahí sí, teniendo en cuenta este valor que es un valor promedio y 1500 que es un valor promedio entre estos dos, interpretamos el costo de oportunidad. Tenemos dos formas alternativas. Podemos decir que cuando la producción es de 1500, que este valor está expresado en miles de unidades, así que también podemos decir directamente que cuando la producción es de 1.500.000 unidades de sartenes por mes, el costo de oportunidad de producir una sartén es 0,36 ollas. La otra alternativa es decir que cuando la producción es de 1.500.000 unidades de sartenes por mes, para producir una sartén, la comunidad o la economía debe renunciar, debe sacrificar o debe dejar de producir 0,36 ollas. ¿Sí? Las palabras renunciar, sacrificar y dejar de producir son sinónimos, así que pueden emplear cualquiera de ellas tres para interpretar el costo de oportunidad. Esta es la forma de interpretar correctamente el costo de oportunidad. Pero, como les decía, el concepto del costo de oportunidad es un concepto bastante complejo y por lo general a esta explicación que yo les he dado, la mayoría de los alumnos no la entiende porque todavía no tienen las herramientas suficientes como para poder comprender esta explicación. Entonces, por eso van a ver que otros profes lo explican y lo interpretan de otra manera, que a pesar de que esta sea la correcta, a veces nosotros como profes de primer año en Economía 1, no tenemos opción de cometer ciertas imprecisiones con fines didácticos. Es decir, a veces nosotros no precisamos algunos conceptos o ciertos procedimientos o ciertos desarrollos matemáticos, porque cuando los precisamos se confunden más. Entonces, no lo precisamos tanto y lo tratamos de explicar de una manera que sea didáctica, de una manera que ustedes lo puedan entender. Incluso fíjense que en realidad en el enunciado, acá ya tenemos un error, en el enunciado acá ya hay una imprecisión, porque nos pide el costo de oportunidad cuando se pasa de la combinación D a la E. Y como yo les decía, el valor que obtengamos, el valor absoluto de la tasa marginal de transformación correspondiente, lo tenemos que realizar con el valor promedio de la cantidad de sartenes que corresponde a estas dos combinaciones. No es que se calcula cuando se pasa de D a E, se lo interpreta cuando se pasa de D a E. Pero si lo tuviéramos que explicar de otra manera, sería mucho más difícil para ustedes comprenderlo. Entonces, si ustedes entienden esta explicación que yo les he dado y quieren interpretarlo de esta manera, lo pueden hacer. Y si no lo entienden, lo pueden interpretar como lo explican los otros profes, ¿sí? Lo ideal es, si bien nosotros sabemos que por ahí cometemos algunas imprecisiones en algunas interpretaciones, lo hacemos para que ustedes lo puedan comprender
pero no quiero que se angustien con esto, sino que lo vean como les digo. Ustedes, si lo entendieron así, lo pueden estudiar así. Y si no lo entendieron así, pueden estudiarlo de la forma en la que lo haya explicado alguno de los otros profes de la cátedra. Y cualquiera de las dos formas que ustedes utilicen para interpretarlo en los exámenes va a ser considerado como válido. A mí siempre me parece importante mencionarles esto, y que a veces nosotros cometemos esa imprecisión cuando analizamos el costo de oportunidad, porque ustedes van a ver que... Un segundito. Quería ir a... ¿Están viendo el canal de YouTube ahí? No sé Sí, si están profesora, viendo la estamos viendo. plataforma acá conmigo. Sí, ¿Ven la plataforma? ¿Sí? Bueno. Acá en la plataforma ustedes tienen varios libros. Y también tienen las filminas teóricas de la profesora Rosalía, que ella fue durante muchos años la profesora titular de la Cátedra de Economía 1, y se jubiló en octubre del 2019, pero dejó a disposición de ustedes las filminas de ella como un recurso adicional, como un material adicional de consulta para ustedes. Entonces, cuando ustedes lean algunos de los libros o vayan a las filminas de la profesora Elías, se van a encontrar con esto que yo les estoy diciendo, de cuál es la interpretación correcta del costo de oportunidad. Entonces, quería aclararlo para que cuando vayan a consultar los libros o las filminas de la profesora Elías se encuentren con esto, no se asusten y no se confundan y no se preocupen, ¿sí? Bueno. Entonces, ahora sí, vamos a continuar con el inciso D. El inciso D nos dice: solo estando en una de las siguientes combinaciones es posible aumentar la producción de uno de los bienes sin sacrificar la del otro. Bien, tenemos 2, 4, 6, 7 combinaciones de bienes, y lo primero que vamos a hacer es marcarlas en el gráfico que tenemos de la frontera de posibilidades de producción. La vamos a ir señalando en el gráfico, y después la vamos a analizar. La primera combinación nos dice, de la tablita, nos dice, nos da un valor de 1000 para la cantidad de sartenes, y de 500 para las ollas. Entonces buscamos, acá tenemos 1000, a 500 lo tenemos por acá, entonces la combinación que nos menciona el enunciado estaría por acá. Le vamos a llamar combinación H. Seguimos con la próxima. Nos dice 1750 de sartenes y 550 de ollas. Acá tenemos 1750 de sartenes, 550 de ollas está acá, así que la combinación que nos da el enunciado es justo la que tenemos sobre la frontera, la combinación E. Sartenes 500, ollas 1000. Bueno, 500 y 1000 que... 500 y 1000 que lo tenemos por acá. Entonces la próxima combinación la tenemos ahí, que vamos a llamar combinación I. Sartenes 0, ollas 1000. 0, ollas 1000 es la combinación A que tenemos sobre la frontera, la marcamos. Vamos con la próxima. 100 de sartenes, 2000 de ollas. Sartenes, 100 más o menos estará por acá. Fíjense que acá el eje para horizontal llega hasta 1100, entonces para poder marcar esta combinación tendríamos que extender un poco más hacia arriba este eje, ¿no? Bastante más arriba, y marcar los 2000. Entonces, estaría por ahí, aunque quede un poquito medio en prolijo, yo la voy a poner ahí, la voy a llamar combinación J y la voy a poner ahí. No he extendido acá el eje porque iba a quedar muy prolijo y va a tachar acá el ejercicio número 16, pero ustedes háganlo más prolijito, si extiéndanlo, si lo van a hacer el dibujo más prolijito, al eje, marquen ahí los 2000 y ahí la combinación J. Bueno, vamos con... ¿Cuál es Sí, la combinación J? ¿Podría repetir? sí, sería 100
sartenes y 2.000 ollas. Bueno, vamos con la siguiente. Nos dice sartenes 2.250, que lo tenemos por acá, y ollas 400, que estaríamos acá, en este puntito. Le vamos a llamar combinación K. Vamos con la próxima, 2.750 de sartenes, 0 de ollas, es justo la combinación que tenemos sobre la frontera, la combinación G. Esa era la última, ya tenemos marcadas las 7 combinaciones. Ahora, como para poder responder lo que nos pide el ejercicio, tenemos que recordar algunos conceptos. Vamos a recordarlos. Bien. Entonces decíamos que la frontera de posibilidades de producción nos muestra los límites de la producción de una economía. Una economía puede producir cualquier combinación de bienes que está dentro o sobre la frontera de posibilidades de producción, pero no puede alcanzar los puntos que están más allá de la frontera. Todos los puntos que están sobre la frontera de posibilidad de producción, como el punto E, es un punto eficiente en el sentido de que con los recursos disponibles en la economía no se puede aumentar la producción de un bien sin disminuir la producción de otro bien. Entonces, si estamos en el punto E, por ejemplo, nosotros queremos aumentar la producción de sartenes, sí o sí debemos, para aumentar la producción de sartenes, debemos disminuir la producción de ollas, de manera tal de que nos mantengamos sobre la frontera de posibilidades de producción, utilizando plenamente todos los recursos disponibles. Cualquier punto que está por fuera de la frontera, como es el punto K, es un punto que es inalcanzable. ¿Sí? ¿Por qué es inalcanzable? Es una combinación de bienes que no se puede obtener, que no se puede producir, porque no alcanzan los recursos disponibles de la economía para ello. Ahora, un punto que está por dentro de la frontera de posibilidad de producción, como el punto H, es un punto que se le llama ineficiente. ¿Y por qué decimos que es ineficiente? Porque aquí no se estarían utilizando plenamente todos los recursos. Hay recursos que puede que no se estén usando o que estén siendo mal asignados o ambos. Entonces toda la zona se queda encerrada entre el eje vertical, el eje horizontal y la frontera de posibilidades de producción. Toda esta zona es la zona posible de producción para la economía y de la cual únicamente son eficientes los puntos que están sobre la frontera. ¿Sí? ¿Por qué se dice que ese punto H es ineficiente? Vamos a marcar ahí una coordenada. Fíjense que si la economía se ubicara en el punto H, va a poder producir esta cantidad de ollas y esta cantidad de sartenes. ¿Sí? Pero ¿por qué se va a ubicar en H si, produciendo la misma cantidad de ollas puede producir una mayor cantidad de sartenes? ¿Por qué se va a ubicar en H si se puede ubicar en el punto N, que está sobre la frontera de posibilidad de producción y en la cual se utilizan plenamente todos los recursos? Ahora la pregunta sería, ¿por qué la economía se va a ubicar en un punto como H si produciendo la misma cantidad de sartenes puede producir, perdón, ahí se me fue para atrás, si produciendo la misma cantidad de sartenes puede producir una mayor cantidad de ollas? ¿Por qué se va a ubicar acá en el punto H? Sí, podría ubicarse en el punto L, que es un punto que está sobre la frontera de posibilidad de producción y en la cual se utilizan plenamente todos los recursos. Entonces, ¿qué característica tiene este punto H? Que decimos que es ineficiente. Tiene la característica de que, o por qué es eficiente, es porque en cualquier punto que la economía se ubique por dentro de la frontera, puede aumentar la producción de un bien sin disminuir la del otro bien. Acá vemos
Sencillamente que si se ubica en H, puede producir esta cantidad de ollas, esta cantidad de sartenes, y manteniendo esta cantidad de ollas, sartenes, puede producir más ollas. Entonces, puede aumentar la producción, pasando del punto H al L, sin disminuir la cantidad del otro bien. Puede aumentar la producción de ollas sin disminuir la cantidad de sartenes. Entonces, es un punto ineficiente, mientras que los puntos L y M, que están sobre la frontera, son puntos eficientes, porque en esos puntos, si queremos pasar del punto L al punto M, la única forma de hacerlo sería, para aumentar la producción de sartenes, es disminuyendo la cantidad de ollas, de manera tal que nos sigamos manteniendo sobre la frontera y utilicemos plenamente los recursos. Bueno, ¿qué nos decía el enunciado? Me volví al enunciado, tenemos acá nuestra estrellita. Solo estando en una de las siguientes combinaciones, es posible aumentar la producción de uno de los bienes sin sacrificar la del otro. Entonces, ¿qué punto nos está pidiendo? Nos está pidiendo un punto inalcanzable, nos está pidiendo un punto eficiente, o nos está pidiendo un punto ineficiente. ¿Un punto eficiente? ¿Un punto ineficiente? Exactamente, un punto ineficiente. Entonces, ¿cuál es la combinación ineficiente acá? La combinación H. La H es la que son eficientes, y los puntos que están por fuera de la frontera, como, exacto, la H, sí. Y los que están por fuera, el J y el K, son inalcanzables. Entonces, no es ni J ni K, ni ninguna de las otras combinaciones que se encuentran sobre la frontera. Tampoco I, porque I también está por fuera de la frontera. Entonces, la única posibilidad es H, y ya podemos marcarla la tablita, la primera. La combinación H, que era la que correspondía a 1000 cantidades de sartenes y 500 de olla. Bueno, vamos a pasar ahora al... Nos queda un inciso más. Sí, nos queda un inciso más. Un inciso, nos dice lo siguiente. Fue muy abajo. Seguimos. Dice, de la combinación G a la A, la pendiente de la frontera de posibilidades de producción en valores absolutos es creciente, decreciente o constante a medida que aumenta la producción de ollas de teflón. Señale con un círculo la opción correcta. Bien. Bueno. Entonces nos pide que calculemos el valor absoluto de la tasa cuando nos movemos de derecha a izquierda, es decir, a medida que disminuyen la cantidad de ollas y aumenta a medida que disminuye la cantidad de sartenes y aumenta la cantidad de ollas. Pero nos pide que calculemos el valor absoluto de la pendiente, el valor absoluto de la tasa marginal de transformación, y que digamos si esta tasa en valor absoluto, cómo es a medida que aumentan las cantidades de ollas. Bueno, la tasa marginal de transformación de sartenes por ollas en valor absoluto es creciente a medida que aumentan las cantidades de ollas, porque la frontera de posibilidades de producción que tenemos en el gráfico es cóncava. Siempre que la frontera de posibilidades sea cóncava, vamos a observar esta relación. ¿Y por qué es cóncava la frontera de posibilidades de producción? Porque en términos matemáticos vemos que es cóncava, pero ¿qué significa esto en términos económicos? Que la frontera de posibilidades de producción sea cóncava significa que los recursos no son igualmente productivos en todas las combinaciones que se encuentran sobre la frontera de posibilidades de producción. Para darles un ejemplo, como para comprender un poquito más. Supongamos que en esta economía que estamos analizando en el ejemplo, tenemos un grupo de trabajadores que tienen mucha experiencia para producir sartenes, pero que no son muy buenos para producir ollas. Si pasamos a esos trabajadores que son muy buenos para producir sartenes, les pedimos que produzcan ollas, va a haber un pequeño aumento en la producción de ollas,
mientras que la disminución en la cantidad de sartenes va a ser grande, y va a ser cada vez mayor a medida que nos movemos a lo largo de la frontera de posibilidades de producción. Porque cada vez se deben sacrificar más unidades de sartenes para aumentar la producción de ollas. ¿Sí? Así que es por eso que el valor absoluto de la tasa marginal de transformación de sartenes por ollas es creciente cuando aumenta la cantidad de ollas. Entonces, en el enunciado del ejercicio tenemos que encerrar con un círculo la palabra creciente. De la combinación G a la A, la pendiente de la frontera de posibilidades de producción en valores absolutos es creciente a medida que aumenta la producción de ollas de teflón. Bueno, chicos, con esto terminamos la resolución del ejercicio. Voy a esperen un segundito. No sé cómo, tengo que cerrar. No sé cómo hacer para... Quiero parar la transmisión. Acá. No encontraba algo principio. Bueno, voy a parar la grabación y vamos a continuar con las consultas. Ahora voy a leer lo que ya han ido escribiendo por chat.